Bienvenidos al curso de cálculo diferencial. En esta clase vamos a comenzar el estudio de las funciones, su representación, las nociones de dominio, rango y vamos a ver ejemplos de varias funciones a lo largo de esta primera clase. Una función entonces, una determinada función, una manera de interpretarla puede verse como si fuera una máquina. O sea, una función puede verse o interpretarse como una máquina. Bueno, ¿en qué sentido como una máquina? Una máquina en el sentido en que uno tiene piensen que es como una calculadora o un computador al que le entra un valor de X y la máquina produce f de X. Entonces aquí esta máquina sería la función en cuestión. Por ejemplo, coge el X, lo eleva al cuadrado y le suma 1. Entonces lo que produce es X al cuadrado más 1. Esa era la función que produce esta máquina. Esta misma máquina, por ejemplo, ¿qué haría si le damos un valor, démosle otro valor, por ejemplo, H? Pues simplemente pasa por la máquina y produce H2 más 1. Esta sería nuestra función. Si H es otra cosa más complicada, piensen, por ejemplo, que le damos el valor Y más 2 y lo metemos en la máquina. Entonces recuerden, la máquina coge cualquier cosa que uno le meta, la eleva al cuadrado y le suma 1. Entonces en este caso lo que produce la máquina sería Y más 2 al cuadrado más 1, ¿cierto? O sea, en general la máquina, si ustedes quieren, una manera, digamos, como simbólica de verlo es que la máquina recibe, por decir algún triangulito, que en ese triangulito es una determinada expresión, coge ese triangulito, lo eleva al cuadrado y le suma 1. Eso es lo que hace esta determinada máquina particular dada por la función x2 más 1. Veamos un ejemplo de cómputos. Computemos, por ejemplo, digamos que f de x sea la función 3x menos 5. Entonces computemos f de a más h. Entonces recuerden, esta maquinita lo que va a hacer es que esta máquina va a tomar un x y va a sacar 3x menos 5. O sea, si ustedes quieren, como en términos abstractos, va a tomar cualquier cosa, una expresión, un triangulito, y va a producir 3 veces triangulito menos 5. ¿De acuerdo? Eso sería como la máquina, lo que la máquina está haciendo. Entonces, si le damos el triangulito es a más h, si introducimos a más h en la máquina, introduzcamos a más h, entonces la máquina tiene la siguiente instrucción: coja lo que se introdujo y multiplíquelo por 3, o sea, 3 veces a más h, y réstele 5. Entonces, mejor dicho, en términos simbólicos, esto se dice simplemente como f de a más h igual a 3a más h menos 5. ¿Cuánto sería f de a? Pues coja a, multiplíquelo por 3 y réstele 5. Entonces sería 3a menos 5. Muy bien. Podemos hacer otro ejemplo. Tomemos una maquinita, sea f de x ahora la función 1 sobre x2 menos 4x más 1, por ejemplo. 1 sobre x2 menos 4x más 1. Entonces veámoslo como una máquina. Aquí le entra un valor cualquiera, z, triángulo, lo que ustedes quieran. Coge ese valor y hace lo siguiente. Primero lo eleva al cuadrado. Después le resta 4 veces ese valor y le suma 1. Una vez computado este número, computa 1 sobre el número. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace la máquina. Por ejemplo, ¿cuánto sería para esta f de a más h? Nuevamente, pues la expresión a más h está jugando el papel de z. Esto es lo que está aquí, jugando el papel de z. Muy bien, entonces recuerden, lo que hace es coger 1 sobre ese valor de z elevado al cuadrado menos 4z más 1
Entonces esto es igual a 1 sobre, entonces ahora si reemplacemos z, pues z es a más h, sería a más h al cuadrado menos 4 veces a más h más 1. Muy bien, ese sería entonces el valor de f en a más h cuando f es la maquinita f de x igual a 1 sobre x2 menos 4x más 1. Muy bien, para entender el significado geométrico de una función o una manera de entender las funciones es representándolas en el llamado plano cartesiano. El plano cartesiano es una idea, una de las ideas más importantes en la historia de la ciencia, debida al filósofo francés René Descartes. Entonces el plano cartesiano consiste de dos líneas, esta se conoce como el eje y el eje X, en donde las líneas, uno tiene, así como son, marcamos la recta real con números, igualmente pensamos que estas dos líneas son dos rectas reales y entonces nos permite codificar todo punto del plano mediante un par de números reales. Recuerden, en una recta real nosotros habíamos dispuesto todos los números a partir de un número 0 y teníamos cómo graficarlos. Entonces esta es una extensión natural a dos dimensiones de la misma idea. Por ejemplo, si cogemos este punto que está aquí, entonces pongámoslo si quieren como un puntico rojito, pues este punto, para yo decir dónde está, me fijo, proyecto en X y veo que cae sobre el punto 1 y proyecto en Y y cae sobre el punto 1, digo que este punto tiene coordenadas 1, 1. Y de esa manera puedo situar cualquier punto del plano. Por ejemplo, situemos el punto, por ejemplo, 2 menos 3. Entonces, primero se lee, en este es el valor de X y este es el valor de Y. El convenio entonces es que en X avanzamos 2 unidades, 1, 2. Entonces nos situamos aquí, estaríamos en este punto. Y en Y nos avanzaríamos menos 3 unidades, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, ¿qué hacemos? Como avanzamos en X, repito, menos 2 unidades, 2 unidades en X, tracemos una línea perpendicular, sería una línea, y después trazamos una línea en menos 3 perpendicular. Donde ambas líneas se cortan es donde se sitúa el punto. Aquí es precisamente donde se sitúa el punto 2 con coordenadas 2, menos 3. Piensen que esto es como una cancha de fútbol. Entonces uno quiere decir dónde ocurrió, por ejemplo, un foul, una falta contra un equipo. Pues ocurriría en el punto 2, 3, quiere decir el árbitro tendría que moverse 2 unidades hacia acá, dirigirse en nuestra dirección ahora, paralelo al eje Y, y avanzar 3 unidades en el sentido negativo. Entonces de esa manera podemos localizar cualquier punto en un plano cartesiano. Ahora, dada una función cualquiera, por ejemplo pensemos en la función f de x igual a x al cuadrado. Entonces recuerden, una función es como una máquina que toma valores de x y produce valores de x al cuadrado. Entonces la gráfica de la función consiste, entonces la gráfica, vamos a definir qué es la gráfica. La gráfica consiste de puntos x, y, donde y es igual a f de x. Entonces, por ejemplo, para esta función, en el caso de esta función, si f de x es, por ejemplo, la función x2, entonces la gráfica va a consistir de todos los puntos en donde le damos un valor cualquiera a x y computamos el correspondiente valor de f de x. Por ejemplo, démosle a x el valor 0 y f de x, si sustituimos x por 0, entonces 0 al cuadrado es 0, entonces nos da 0, este es f de x. Si a x le damos el valor 1, pues f de x es 1 al cuadrado es 1. Si a x le damos el valor menos 1, entonces sustituimos f de menos 1. Cuando la maquinita recibe menos 1, coge el menos 1 y lo eleva al cuadrado. Menos 1 al cuadrado da 1. Y de la misma manera seguimos poniendo todos los posibles puntos. Bueno, de hecho hay infinitos puntos, pero con un conjunto finito de puntos podemos tener una idea de la gráfica. Entonces la gráfica es simplemente en el plano cartesiano vamos a localizar cada uno de estos puntos. Entonces, por ejemplo, el punto 0, 0 es este punto origen. El punto 1, 1 quedaría x coordenada igual a 1, y coordenada igual a 1.
el punto menos 1, 1 sería este punto. Entonces la gráfica consiste de este punto y este punto. Va a tener más, por ejemplo, otros puntos de la gráfica. Entonces otros puntos en la misma gráfica, pues ¿cuáles serían? Serían, por ejemplo, démosle a x el valor de 2. ¿Cuánto sería f de x? F de x es 2 al cuadrado, que es 4. Entonces el punto 2, 4 también está. Entonces marquemos, nos movemos 1, 2 y después hay que subir 4 unidades. 1, 2, 3, aproximadamente aquí 4. Entonces sería este punto. También estaría, miren que si le damos el mismo valor pero negativo, como estamos elevando al cuadrado el número, el signo no importa. Menos 2 al cuadrado y 2 al cuadrado es lo mismo, es 4. Este es f de x. Entonces para menos 2 pues hacemos lo mismo. Nos movemos en x igual a menos 2 y aquí subimos 4 unidades. Esta sería entonces la gráfica. Entonces ya después unimos estos puntos. O sea, esto es simplemente la unión, es porque estamos interpolando, aproximando cuáles son los otros puntos. Entonces la línea que se ve en rojo, esta línea en rojo, conocida como la gráfica de la función, esta consiste de todos los puntos, x, y, parejitas x, y, donde la y es f de x para ese mismo valor de x. ¿De acuerdo? Entonces lo que se llama la gráfica de la función. Entonces ahora, para graficar una función es útil utilizar un paquete como GeoGebra. Entonces pasemos al GeoGebra para que miremos y discutamos la gráfica de algunas funciones. Vamos a discutir otra función. Tomemos por ejemplo f de x igual, por ejemplo, a x elevado a la potencia 3, x al cubo. Entonces si le damos aquí el registro, f de x igual a x3, el programa nos grafica la función. Aquí la vemos, vamos a correrla un poquito, vamos a centrarla un poco. Entonces miren, recordemos que significa exactamente lo que está trazado en verde. Lo que está trazado en verde significa todos los puntos que satisfacen esta ecuación. Si nos paramos en un punto cualquiera, parémonos en un punto cualquiera, por ejemplo, no sé, vamos aquí, entonces ahí cliqué ese punto A, miren que ese punto nos dice que tiene coordenadas 1,67,469. Es decir, cuando x es 1,67, verifiquemos que 469 es x al cubo. Entonces para ello elevamos 1,67 elevado al cubo. Vamos a elevarlo. Entonces 1,67 al cubo da 4,66 aproximadamente. Es decir, este punto está un poquito corrido, posiblemente si lo ampliáramos. Vamos a ver, posiblemente no esté exactamente sobre la gráfica, pero si ven aproximadamente está. Entonces miren que todos estos puntos que están aquí, por ejemplo el punto 1, 1, vamos a poner el punto 1, 1, grafiquemos 1, 1. Miren, este punto está sobre la gráfica precisamente. ¿Qué otro punto estaría sobre la gráfica? Por ejemplo, el punto 3, ¿qué creen ustedes? Bueno, si x es 3, lo metemos en la maquinita, lo elevo al cubo, 3 al cubo es 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces 3,27 debe estar también sobre la gráfica. Bien, aquí está, 3,27, vamos a mirarlo, como el 27 está muy arriba, miren, es este punto. Este es el punto 3,27. Vamos a ensayar otro punto, digamos, piensen en el punto menos, no sé, menos 2, que estaría aquí. Pues bueno, cuando x es menos 2, tenemos que elevar menos 2 al cubo, entonces menos 2 al cubo es menos 2 por menos 2, 4, por menos 2 da menos 8, entonces este debe ser otro punto también en la gráfica, menos 2, 8, mírenlo, aquí está, lo está mostrando, este punto D es menos 2, 8, miren que la coordenada de x nos movemos menos 2, pongámoslo, démosle un poco más de resolución. Por ejemplo, aquí nos movemos menos 2 hasta aquí y después bajamos menos 8.
Si bajamos con una recta perpendicular, pues vamos a trazar una recta perpendicular que pase por este punto y sea perpendicular a este. Miren que precisamente la recta que arranca en menos 2 y va bajando de perpendicular hasta caer aquí en menos 8. Vamos a trazar la otra recta perpendicular, miren. Menos 2, 8 pesca este punto D que está en la gráfica, repito, porque cumple la condición de que la x del punto, que es menos 2 elevado al cubo, es igual a la y, a la coordenada y de ese mismo punto. Entonces espero que ya quede claro cuál es el concepto de la gráfica. Va a ser, entonces, repito, el conjunto de puntos XY, donde la y es f de x. Abramos una nueva ventana, vamos a poner aquí, vamos a definir f de x igual a 1 dividido por x. Entonces esta es la gráfica de la función. Miren esta función f de x. Vamos a comprobar algunos puntos que estén sobre la gráfica. Por ejemplo, ampliemos bastante y tomemos, por ejemplo, no sé, vamos a ver este punto aquí, toquémoslo. Entonces este punto, no sé, hay que pisarlo aquí en punto y tal vez tocamos aquí. Miren, ahí nos da, este es el punto 1, 1. Está sobre la gráfica efectivamente porque f de 1, que es la x, ¿cierto? Este sería el valor de x. F de 1 debe ser igual, computémoslo, f de 1 debe ser igual a 1. Entonces f de 1 es, bueno, no me está computando, a ver, f de 1 es 1. Bueno, b es igual a 1. Este es el punto 1, 1. Tal vez hay que definirle f de x igual, no sé si tal vez sea así, sin los dos puntos. Y vamos a darle f de 1. Bueno, me da el valor 1. Parece que está, no sé, creo que está funcionando. Entonces vamos a comprobar otro punto. Por ejemplo, no sé, parémonos aquí con el cursor y vamos a mirar este punto. Nos dice que 1,75,057 está en la gráfica. ¿Eso qué quiere decir? Que si x es 1,75, este valor, que es 0,57, debe ser 1 dividido x. O sea, vamos a hacer la cuenta. 1 dividido 1,75, repito que es el valor de x, ¿cierto? 1 dividido pues nos da 0,57, miren. Entonces, esto nos dice que este punto está sobre la gráfica. Miren, aquí nos dio el valor 0,57. Muy bien, entonces vamos a suprimir estos puntos. Bueno, muy bien. Ahora podemos comprobar otros puntos en la gráfica, perdón. Vamos a borrarlo. Vamos a coger otros puntos sobre la gráfica. Vamos a mirarla un poco más desde lejos. Miren la gráfica desde lejos. Miren que cuando nos vamos moviendo, la x se va haciendo muy grande. Por ejemplo, vemos el valor 10, o bueno, 20. Entonces, cuando x es 20, un punto sobre la gráfica sería x igual a 20 y f de x es 1 sobre 20, ¿cierto? 1 sobre 20. ¿Cierto? Porque f de x es 1 sobre x. Entonces, miren, este punto está aquí sobre la gráfica. Ya estos valores, o sea, habría que realmente ampliar mucho para verlo en detalle. Podríamos ampliarlo aquí, porque miren que a esta escala esto es 20 y lo que hay que subir es solamente 0,05. Entonces a esta escala, aunque si uno lo amplía lo suficiente, miren, el programa tiene suficiente resolución para mostrarnos que aquí está subiendo 0,05 cuando esa distancia es 20. Miren una particularidad de esta gráfica. Vamos a ampliarla cerca al 0, miren. Vamos a ampliarla cerca al 0, entonces cerca al 0 miren que no está definida, porque 1 dividido 0 no está definido. ¿Cómo se ve el hecho de que 0 no esté, la función no esté definida en 0? Pues se ve porque no hay ningún punto en la gráfica cuando x es 0 que corresponda a ese punto. Ese punto sería, como dicen muchas veces, el punto más infinito o menos infinito, pero en ese caso entonces decimos que el 0 no es un punto en el dominio de la función. Entonces en la clase siguiente vamos a estudiar exactamente a qué nos referimos con los términos dominio y rango. Recordemos, pues lo habíamos introducido ya, pero no lo habíamos visto en la gráfica.
Los dominios son los puntos donde la función está definida y el rango son todos los valores que toma la función cuando los puntos se recorren en el dominio y se computa el valor de la función. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.